Buenas noches, doctor. Pues preguntarle, con estos movimientos en el Arzobispado Primado de México, primero... Mejor corto y vuelvo a... Muy bien, muy bien. Cortamos la comunicación y volvemos a llamarle vía Skype, doctor. Muchísimas gracias. Es un poco complicado la comunicación vía Skype y con el doctor Elio Masferrer. Le decía yo, es importante hablar con él porque se habla de la cercanía de Carlos Aguiarretes, quien ahora será el titular del Arzobispado Primado de México, con el Papa Francisco. Ustedes recordarán que el Papa Francisco precisamente es de origen argentino. Hay una nueva corriente en la Iglesia Católica de México. ¿Y qué importancia tiene esto? Sobre todo ante la cercanía del proceso electoral de 2018. Siempre se ha cuestionado muchísimo sobre la distancia, la sana distancia, si es que la hay, incluso entre la Iglesia Católica y la política aquí en nuestro país. Podemos hacer, le pregunto a producción, ahora sí, doctor Elio Masferrer, lo escuchamos. Perfecto. Doctor. Sí, le escucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros y rápidamente, pues, ¿qué opinión tiene usted, que es investigador y que pues, tiene muchísima experiencia en temas de religión? ¿Qué opinión tiene en primera instancia de la despedida del cardenal Norberto Rivera Carrera y pues qué asuntos pendientes dejó aquí en nuestro país? Lo que sucede es que siempre va a haber ese tipo de pendientes porque lamentablemente el Poder Judicial no tiene mucho interés en trabajar este tipo de cuestiones. Entonces siempre van a estar ahí pendientes. Además, en definitiva, son responsabilidades de varios tipos, tanto civiles como penales. Y eso, el hecho que el cardenal se retire del cargo no quiere decir que quede exento de responder ante la justicia si hubiera algún pendiente o algo que perseguir, etcétera. Entonces no creo que haya ninguna contradicción entre que deje el cargo, porque bueno, de acuerdo a la dinámica que tiene el derecho canónico, la Iglesia Católica, etcétera, por sus propias normas internas, tiene que haber un relevo en el ejercicio del arzobispado, ¿no es cierto? Y simultáneamente puede haber responsabilidades de otro tipo y eso es otro asunto, ¿no? Claro. En esa perspectiva no me extraña. Lo que a mí me parece más interesante para trabajar o para analizar son las implicancias de la designación del nuevo cardenal. Las implicaciones, ¿a qué tipo de implicaciones se refiere? Aquí en México se habla de que con Carlos Aguiarretes hay una nueva corriente al interior de la Iglesia Católica en México. ¿Esto es cierto? Lo que sucede es que los obispos fueron designados en su mayoría por Juan Pablo II y de otros por Benedicto XVI. Son muy pocos los que ha designado Bergoglio. Entonces, en el caso de los que designó Juan Pablo II, hay varios que están puestos por influencia o gestiones que hizo en su momento Marcial Maciel. Entonces, es un tipo de, en general, los obispos mexicanos se caracterizan por manejarse en propuestas muy cercanas a la teología de la prosperidad, la opción preferencial por los ricos. Tienen, y fue notorio, todos recordarán, cuando el llamado de atención, por decir algo amable, que les dio Francisco en público en la catedral, cuando hizo su visita en febrero del año pasado, ¿no? Entonces, debemos entender que existe una situación de mucha tensión entre el episcopado mexicano y Francisco. Entonces, en esa perspectiva, Aguiarretes tiene una peculiaridad, y es que los grupos dominantes en el episcopado mexicano le hicieron el vacío a Aguiar
Y entonces Aguiar, al ver que los grupos internos de poder se le cerraban, él lo que hizo fue concentrarse en la conferencia del Episcopado Latinoamericano, donde fue vicepresidente, incluso creo que llegó a ser presidente de la conferencia del Episcopado Latinoamericano. Claro. En ese contexto, Ajá. Aguiar lo que hizo fue relacionarse con el que entonces era el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Entonces, prácticamente fue Bergoglio con Aguiar Retes y un grupo de, podríamos decir, de gente de poder en la Iglesia Católica en América Latina, quienes plantearon las conclusiones del documento de la conferencia del CELAM de Aparecida en Brasil. Claro. Y ahí, de alguna manera, Bergoglio reformula los planteos de la Iglesia, levanta un programa con el que luego va a quedar de Papa, y ahí está Aguiar Retes respaldándolo. Entonces, la pregunta que tenemos los analistas es si Aguiar Retes, si hay un Aguiar Retes que era arzobispo de Tlalnepantla, que tenía muy buenas relaciones con los gobernadores del Estado de México, casó a Erubiel Ávila con su prometida en sus segundas nupcias, en un restaurante, cuando la misma iglesia, con 8 obispos, cuando la iglesia dice que no se pueden hacer matrimonios en restaurantes, que deben hacerse en el templo y cosas de este tipo. Doctor. Entonces, acompañó al presidente Peña Nieto cuando era gobernador a, ¿cómo se llama?, a Roma, cuando con Benedicto XVI, que Peña le presentó a su prometida, etcétera. Entonces, está pareciera que Aguiar Retes tiene una propuesta que es la que maneja a nivel de consumo interno, muy cerca de la élite política. Se llevaba muy bien con el presidente Calderón también, no se puede olvidar eso, y simultáneamente a nivel de lo que era el juego interno de la Iglesia estaba, podríamos decir, operando del lado de el actual Papa y respaldando las posiciones del actual Papa, porque aquí en ciertos medios se habla como que eran cuates y esas cosas. Hay que entender que a ese nivel no hay cuates, ¿no? Claro, doctor. Sino que en Aparecida estaba de alguna manera en nombre de México Aguiar Retes respaldándolo a Bergoglio en una propuesta que era bastante innovadora y alternativa a Benedicto. Doctor. Entonces, ¿qué va a hacer ahora Aguiar Retes, que ha conseguido llegar al nivel más alto del episcopado mexicano? O sea, lo único que le queda es brincar a ser papa, ¿no es cierto? Pero eso es otra historia. Claro. Y entonces ahora vamos a enterarnos realmente de quién es Carlos Aguiar Retes en ese contexto. Para decirlo más sencillo, si usted es periodista y está en un medio, va a seguir de alguna manera la línea editorial que le fijan los directivos, pero si usted es directivo del medio, usted va a ser quien fija la política editorial del medio. Y estamos precisamente en esa transición. En esa perspectiva, es un buen síntoma lo que pudo haber hecho antes, pero no es definitorio porque puede haber estado desarrollando un juego muy puntual y ahora entra con otro proyecto, que por otro lado es el proyecto del jefe, digamos, de quien está por arriba de él, que es Francisco, que tiene propuestas bastante innovadoras, ¿no? Claro, doctor, podríamos decir que Aguiar Retes es una persona que le gusta estar cercana al poder no solo eclesiástico, sino también al poder político. Sí.
Y doctor, ¿qué hay de cierto? Digo, más allá de que pueda ser un tema de las revistas rosas, como se le dice aquí en México, ¿qué hay de cierto de que él intercedió ante el Vaticano para que se llevara a cabo el divorcio, bueno, se deshiciera la unión nupcial de Enrique Peña Nieto con su primera esposa y se pudiera casar con, pues con su actual esposa Angélica Rivera? Bueno, hasta lo que pasa es que ese milagrito lo adjudican a varios, Ajá. porque en principio realmente quien tuvo el papel, podríamos decir, quien operó en forma decisiva ese asunto fue Norberto Rivera. Ajá. Porque en definitiva aparentemente la unión entre la señora Rivera y el señor Castro fue en el área de la Ciudad de México. Entonces, el otro matrimonio. En concreto, quien firmó la cancelación fue Norberto. Que puede haber habido gestiones informales por parte de algún otro obispo, bueno, eso ya es otro negocio, ¿no? Pero en sentido estricto hay un conjunto de señalamientos de hace bastante tiempo en medios públicos, pienso en la revista Proceso, que le dio seguimiento al asunto, etcétera, y ese milagrito en general hay un consenso que fue de Norberto. Claro. Doctor, finalmente nosotros estamos por enfrentar un proceso electoral bastante complicado el próximo año. Con esta cercanía de Carlos Aguiar Retes, con las varias figuras políticas de nuestro país, sobre todo del grupo Atlacomulco, del PRI y del grupo Atlacomulco, ¿qué podemos esperar los mexicanos del Arzobispado Primado de México en tiempos electorales? Bueno, yo creo que hay muchas hipótesis y opiniones. Creo que lo que hay que hacer es observar con atención qué es lo que hace Aguirretes, porque puede ser que siga en el mismo plan que estaba cuando estaba en Tlalnepantla, o que siga exactamente lo opuesto a lo que estaba haciendo en Tlalnepantla. Así se mueven los hombres de la Iglesia. Entonces, puede hacer una cosa y todo lo contrario simultáneamente. ¿De qué depende? O sea, ahí yo no prefiero ser prudente, porque los científicos sociales no adivinamos el futuro, nosotros trabajamos con datos concretos, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias, doctor Elio Masferrer, por su análisis, por esta información y por habernos acompañado esta noche desde Argentina, aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias a ustedes y a la posibilidad de interactuar con su público.